La peregrinación es un hecho común a todas las religiones. Los tres grandes centros del peregrinaje cristiano son Jerusalén, donde murió Jesucristo, Roma, donde está la tumba de San Pedro, y Santiago de Compostela, donde el mito cristiano ubica los restos del apóstol Santiago. Se trata de lugares que a modo de imán han atraído siempre a los fieles, metas sagradas a las que se llega tras un viaje en el que el peregrino se enfrenta a la naturaleza y se encuentra consigo mismo. El hombre ha peregrinado siempre. Desde sus orígenes se ha desplazado a tierras prometidas, hacia lugares desconocidos. Movido por razones de fe o impulsado por la necesidad misma de caminar. El ser humano está lanzado, casi obligado a la búsqueda. Y a lo largo de los tiempos ha manifestado esta necesidad de conocer territorios nuevos, de andar por tierras extrañas que le permitan seguir avanzando en su trayecto. Nos marcamos ciertas metas y emprendemos el camino. El peligro está presente durante todo el ascenso, pues en todo trayecto surge la dificultad, la lucha, el enfrentamiento con las fuerzas externas y de uno mismo. Elegir el viaje es saber que uno va a dejar atrás muchas cosas. Es más, el hombre puede peregrinar desde una perspectiva interior y así el trayecto externo del camino tiene su correspondencia en el viaje interior que ofrece todo peregrinaje. Esa es la verdadera magia del camino. El Camino de Santiago es la ruta mágica por excelencia en Occidente, ruta que fue desarrollada y elevada al máximo por el cristianismo, pero que posee un innegable origen precristiano. El Camino de Santiago, como camino mágico, hay que entenderlo desde la definición de magia. Magia es una de esas palabras que se parecen a mega, vienen del griego, mega, lo grande de nosotros mismos, lo que nos trasciende, lo que va más allá de la pequeña personalidad que nos hemos creado para vivir en el mundo pequeño, cuadriculado en el que nos movemos en el cotidiano. Magia es cuando nosotros somos capaces de atender a la vida de tal manera que la vida se muestra ante nosotros en todas nuestras percepciones, no solamente la racional, la intuitiva, la estética y lo que los místicos podrían llamar la espiritual.
neste mundo deshumanizado, despersonalizado, onde tantos problemas temos, pois de repente estar durante un mes andando cara a un sitio que non se sabe o que é exactamente e que ten unha atracción especial, pois move a moitísima xente. Cuando un peregrino del siglo XX viene andando por el camino de Santiago, realmente viene por el camino de arriba, y es como si hubiera muchos caminos debajo que se fueron haciendo a lo largo de la historia. El camino de Santiago es el resultado de muchos años, no es una idea que alguien planeó e hizo desde un gabinete o que alguien lo pensó, sino que se fue generando el Camino de Santiago por una serie de circunstancias económicas, políticas y culturales. Uno de los elementos importantes fue que las órdenes monásticas, fundamentalmente las órdenes de San Benito y del Císter, sufrieron una transformación y se convirtieron en centros, crearon monasterios que se convirtieron en centros de desarrollo económico, fundamentalmente agrario, alrededor con las tierras que circundaban a los monasterios. Estos centros se fueron extendiendo, enfrentándose a la línea que los separaba del mundo musulmán. Los musulmanes habían llegado hasta Francia y aquello alarmó a la cristiandad. Y entonces los monasterios fueron asentamientos que iban tomando cuerpo y fueron creando a lo largo de los siglos una frontera. Esa frontera que va de este a oeste y que llega hasta Santiago de Compostela. Y así se va creando ese camino. Al mismo tiempo que se crea el camino, se genera el mito, y este mito lo que hace es articular todo un pensamiento, toda una ideología, y una ideología católica, floreciente, fuerte, frente a la ideología o frente al pensamiento musulmán. Por lo tanto, son los reinos cristianos, el imperio, el Sacro Imperio Romano, los reinos cristianos los que conforman la vieja Europa. Evidentemente, en Europa, en el origen de Europa, no está solo el cristianismo, pero sí también está el cristianismo, y sobre todo está el cristianismo en cuanto que se confronta con el pensamiento musulmán, con la cultura musulmana en la propia Europa. Cando se discute que é Europa e cando se discute como se construye Europa, non? Pois Europa que é unha reconstrucción da memoria do Imperio Romano a través da cristiandade e que a aportación fundamental laica da Revolución Francesa de 1789 ten unha especie de columna vertebral que a vai construindo ao longo dos séculos e que é o Camiño de Santiago. Dende o século IX, o século X ata os nosos días, son 1000 anos movendo influencias, entrando e saindo influencias na música, na arquitectura, na economía, no que chamamos hoxe as influencias políticas, o tráfico de influencias, é dicir, os reis, os nobres señores, os bispos, os papas de Roma viñan a Compostela e de Compostela saían pois tamén produtos económicos e produtos culturais de Galicia polo mundo adiante. E todo iso configura unha maneira de relacionarse, de abrirse tamén moi rica, non? Que está fundamentada sobre todo no símbolo da cristiandade. En los siglos X, XI y XII, el norte de la península conoció un esplendor religioso cultural excepcional, un hecho histórico trascendental que marcó el origen de lo que hoy es Europa. De él guardan buena cuenta las construcciones, monasterios, iglesias o castillos que el románico y el gótico han dejado a lo largo del camino.
La magistral arquitectura cristiana es de una fuerza evidente, pero tras ella se hallan capas más profundas que descubren el camino más remoto. Un trazado más antiguo, construido sobre las vías romanas que llevaban al Finisterre atlántico y a su vez se habían servido de antiguos trayectos sobre los que ya caminaban las tribus más primitivas. En la pista de lo pagano, donde descubrimos el trazado de un camino mucho más antiguo, lleno de magia y misterio. Hoy, la ciudad de Santiago es más que una meta cristiana. Es una metáfora abierta al paso de los tiempos, un símbolo que invita a reflexionar a todo caminante que se dirige a ella. Santiago de Compostela non é a cidade só. Santiago de Compostela é un símbolo, é un mito, é unha creenza, é unha cidade máxica, e hai que partir dese principio, non? É unha cidade máxica e contradictoria. Hai moitas Compostelas. Hai a Compostela dos composteláns, dos vellos santiagueses de toda a vida, moi pegada á tradición eclesiástica, á forza da igrexa e da catedral. Está a Compostela dos estudiantes, esa Compostela de festa, aberta, enormemente libre, moi progresista, moi galeguista. Está tamén a Compostela dos peregrinos, dos que chegan dende todas partes do mundo a descubrir un pouco o milagre de Occidente que decían os antigos, non? E depois está todos esas marcas secretas da cidade que foron construíndose ao longo dos séculos e que ás veces nin os propios galegos, nin os composteláns, nin os estudiosos entenden. Son muchos, y no uno, los Compostelas posibles. La ciudad es un ser vivo en continua transformación que se regenera y adapta al devenir de los tiempos, sin perder su dimensión espiritual. Compostela acoge maternal a peregrinos de todos los países, devotos, turistas, cristianos o no, que han elegido realizar el camino y adaptar el reloj al ritmo de sus propios pasos. Santiago de Compostela es un pueblo viejo, es una ciudad muy vieja y es previa a la propia época cristiana. De hecho, en las excavaciones que se hicieron en la catedral durante los años 60, la década de los 60, se hicieron unas excavaciones porque se intentaba encontrar vestigios que enlazaran la actualidad, diríamos, o el descubrimiento del apóstol con la antigüedad. Fundamentalmente la Iglesia Católica trató de buscar vestigios que dieran argumentos históricos al mito del Camino de Santiago, al mito del enterramiento de Santiago, y sí encontraron enterramientos de notables, de épocas previas al cristianismo incluso. Y se aprovecharon estos enterramientos indudablemente para asentar sobre ellos el mito del apóstol Santiago y trazar toda una frontera que dividía el mundo del sur, el mundo musulmán, que era muy culto, muy desarrollado, con el mundo del norte. Se construye poco a poco el camino jacobeo y frente a Mahoma, el mensajero de Alá, los cristianos proponían a Santiago, discípulo y hermano de Jesucristo. Así encontramos a Santiago peregrino convertido en Santiago Matamoros, santo convertido en guerrero, alzando su espada, subido a su caballo blanco. En torno al apóstol Santiago, al Camino de Santiago, se han generado muchísimas leyendas, pero la primera leyenda, y que es incluso
hay un intento general de verla presentado como histórica por parte de las partes interesadas, fundamentalmente la Iglesia Católica. Hay la leyenda de la traslación del apóstol Santiago a Compostela, donde hipotéticamente estaría hoy enterrado. Cuenta esta leyenda que el hijo mayor del Cebedeo, Santiago, pues es ajusticiado en Jerusalén por las autoridades judías y lo decapitan. Los discípulos cogen su cuerpo y lo ocultan y lo trasladan en una barca y lo trasladan por todo el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, que era donde se decía que estaban las columnas de Hércules, que era la puerta de entrada al mar Océano. Atraviesan las columnas de Hércules, suben por toda la península ibérica delante de Portugal y entran por el río Ulla, por la ría, entran por el río Ulla y llegan a Iria Flavia. En Iria Flavia llega la barca y los discípulos intentan buscar un lugar noble, un lugar importante para enterrar el cuerpo del apóstol. Y allí se encontraron con la colaboración de una reina, la reina Lupa, que vivía en un monte que se llama hoy Pico Sacro y que les prestó toda su ayuda para enterrar al apóstol. Y desde ese momento se oculta al apóstol y desaparece durante siglos hasta el siglo VIII, IX, donde se produce el descubrimiento. Muchas gentes se preguntan cuando llegan a Santiago, conocedores de la historia y de la imposibilidad histórica de que ahí descansen los restos de Santiago Apóstol, ¿quién entonces está enterrado aquí? ¿Quién? Hai xente que di que quen está enterrado na Catedral de Santiago é o corpo de Prisciliano e non o de Santiago Apóstolo. Bueno, a historia da viaxe, da itinerancia, de todo isto coinciden, coa diferencia de que no caso de Prisciliano parece irreal, parece que é máis real, non? Que no caso do apóstolo, que hai moita máis mito, moita máis fantasía, chegar nunha barca de pedra, bueno, pois eso xa parece que non é moi crible, non? Históricamente sería mucho más probable otra teoría que cuenta que pudiera ser que estuviera enterrado Prisciliano. Prisciliano es un heresiarca, un hereje, un obispo de Ávila. Y este obispo de Ávila desarrolló una teoría crítica frente a la Iglesia oficial, frente al catolicismo oficial, una teoría crítica muy carismática, comunitaria, de vuelta un poco a las raíces del cristianismo y de lucha contra lo que se consideraba corrupción de Roma. A religión priscilianista está baseada en aspectos íntimos e é unha religión menos dogmática, digamos, que era o cristianismo naquel momento. Ten moita influencia orientalista, de Maní, do maniqueísmo, de Zoroastro, de Buda incluso, non? E do gnosticismo. O gnosticismo era o coñecemento, pero era un coñecemento baseado no coñecemento do propio. Prisciliano fan unhos ritos moi campestres, todo é no fora, non están nas igrexas, sino que saen fora, fan ritos nus, descalzos, son ascéticos. Entonces, claro, isto creou odio nos representantes da Igrexa daquel momento, ¿no? Prisciliano es detenido por las autoridades por enfrentarse a Roma y es juzgado por la Iglesia y entregado al brazo secular, entregado a las autoridades civiles que lo ajustician en Tréveris y, atención, le cortan la cabeza igual que hipotéticamente se habrían cortado al apóstol.
Los discípulos de Pristiliano pidieron el cuerpo de su maestro para devolverlo a su lugar de origen, Galicia, y allí darle sepultura y culto. Consta que partieron desde Francia, recorriendo el camino marcado por las antiguas peregrinaciones. En el siglo VIII, la Iglesia continúa su progresivo debilitamiento frente al dominio musulmán del sur. Consciente de la necesidad de hegemonía, recupera ese antiguo trayecto solar hacia el oeste. Y a partir del descubrimiento del apóstol, se construye el mito de Santiago. El proceso de construcción del Camino de Santiago se apoyó muchísimo en los monasterios del Císter, los monasterios partiendo de Cluny. Esto conllevaba pues todo un desarrollo urbanístico, en cierto sentido, un desarrollo de creación de monasterios, catedrales, hospitales, que a lo largo de los años fueron atrayendo la mano de obra, los trabajadores, los canteros, los braceros, pero también aquellos personajes que eran los maestros de obras. Sobre esto se tejieron leyendas de misterio, pero hay realidades como puños, que son las obras que han levantado estos arquitectos, realmente eran arquitectos, estos artistas, y así se fue construyendo todo un camino importantísimo, un camino de piedra, un camino de piedra. Se decide utilizar la piedra como elemento constructor, pero la Iglesia no era quien directamente trabajaba la piedra, ni quien diseñaba la arquitectura de los edificios. Sin duda, hay mucho que agradecer en el Camino de Santiago a sus reales artífices, los constructores. Se encomienda la construcción de albergues, iglesias, hospitales a los compañeros constructores, maestros de la cantería, profesión harto antigua que cobra nuevamente fuerza. Y es que el Camino de Santiago es principalmente un camino creado, esculpido, elevado por constructores. Para ellos suponía también un camino iniciático, en el que el maestro constructor había pasado por distintas fases hacia el conocimiento de su materia. La mayor parte de los capataces recorrieron el camino y su saber parece estar plagado de la espiritualidad de todo trayecto iniciático. Así como los templarios tenían un precepto, los templarios occidentales, los que se ocupaban de la reconquista ibérica, tenían un precepto fundamental en su orden para ir ascendiendo de grados, que era hacer el Camino de Santiago a caballo. Pues sus protegidos, la hermandad de constructores de catedrales, de iglesias del Camino de Santiago, tenían también dentro de sus preceptos para ascender en el oficio de albañil a arquitecto, el peregrinar hasta el fin del mundo, hacer el Camino de Santiago, la Vía Láctea de los alquimistas. Para un maestro constructor, Galicia era la escuela suma, era el final del camino de su carrera. Solo después de haber conocido el granito, tallado el granito, uno era verdaderamente un maestro constructor. Los templarios, que encargaban sus construcciones a los constructores, eran caballeros que llegaron a ser monjes, cuyas órdenes estaban relacionadas con las peregrinaciones y las cruzadas.
Representan el ideal de caballero cristiano y en el caso del Camino de Santiago tienen el propósito de custodiar a los peregrinos en lugares santos y darles servicio y asistencia. Aquí tenemos un lema, que es el lema de nuestra divisa de la antigua orden, y es el que llevamos: Non nobis Domini, nada para nosotros, todo para la gloria del Señor. Cuando viene un peregrino que puede llegar cansado después de 2 meses de caminar, o de 21 días si viene de los Pirineos aquí, lo primero que tiene que encontrarse es bien a gusto, quitarse su carga emocional, un poco ver cómo va físicamente y prepararle para ver cómo ha ido su camino interior, porque es la verdadera meta de esta peregrinación. Si no es un viaje turístico, no le sirve para nada, tendrá que repetir curso. Queremos que la acogida debe ser desinteresada. Era, yo creo, que más auténtica hace siglos. Ahora se está comercializando mucho, pero la dinámica del camino seguirá siendo. De un camino iniciático, los templarios, al igual que los constructores, vivían su espiritualidad a través de niveles que se relacionan con las fases alquímicas en busca del conocimiento, la piedra filosofal. Alquimia es, digamos, el arte de las artes y la ciencia de las ciencias que se desarrolló en la Edad Media a partir de la pirámide, del concepto de la pirámide. La pirámide clásica, la pirámide egipcia, era una pirámide de 4 caras. Las 4 caras eran los 4 aspectos del conocimiento. Uno era la ciencia, otro era la filosofía, el otro era la religión y el tercero era el arte. Pero la alquimia suponía, además, un camino de transformación, porque sin transformación no se podía acceder a aquel estado de sensibilidad que permitía hacer la unión de los 4 saberes. La alquimia era una cocción de conocimiento interior a lo largo del camino que tenía que cocinarse dentro del horno alquímico del alma, de la experiencia, de la vivencia del propio caminante. Las ocas han sido utilizadas a lo largo de la historia como guardianes de la propiedad. Los templarios las utilizaban. En muchos lugares aún siguen utilizándose por el escándalo que montan cuando algún extraño se acerca a la casa. Bueno, la pata de oca es el símbolo de una organización de canteros medievales. La pata de oca. Hay en muchas catedrales. Los patucos llevaban la pata de oca puestas en la espalda, en rojo. La oca para los antiguos celtas es un animal guía, un animal sagrado. Y hay muchos lugares del camino que se habla de los patas de oca. Los jares entonces. Jar era el antiguo idioma, las ocas. Castro Jeriz, Castro de Jares. Manjarín, hombres de oca. El Ganso, montes de oca. Algunas teorías atribuyen la autoría del juego de la oca a los templarios, que a modo de símbolo lo utilizaban para recordar el Camino de Santiago. Idearan o no el tablero, no sería equivocado pensar que los templarios utilizaron este juego como metáfora del camino jacobeo.
Se puede trazar una correspondencia entre las casillas del tablero y sus correspondientes lugares físicos a lo largo del camino, y la analogía se presenta más que atractiva. En sí es el juego del camino del peregrino. Sales de tu casa, vas pasando por una serie de pruebas, regresas al Jardín de la Oca, en este caso Finisterre. Santiago es la casa de la muerte, muy cercana al final, pero la muerte iniciática. Y luego tienes que regresar a tu casa, donde te vas encontrando a los demás jugadores que van haciendo el camino, te los vas encontrando. No le puedes transmitir los peligros que existen para adelante. Y es muy significativo que está el laberinto, está el puente. Puentes en el camino prácticamente esotéricos o de estudio tenemos dos: Puente la Reina y el Puente de Órbigo. Ponferrada es el laberinto. Ahí aparte físicamente se pierden la mayoría de los peregrinos. Está muy mal señalizado. Está la posada, que en este caso son los refugios. Está la cárcel, el Valle de Valcárcel, que está a 2 jornadas de aquí. En fin, los dados creemos que es la piedra fundamental, la piedra angular de las catedrales. Lo perfecto en este viaje sería ir de oca en oca, es decir, protegido al abrigo de un castillo o encomienda templaria. Pensemos en el peligro que entrañaba siglos atrás echarse al camino, atravesar montes, bosques y ríos, esquivar a salteadores, no enfermar ni perder las fuerzas. Cuando los templarios desaparecieron, quemados o transformados en otras órdenes militares, sus protegidos, las escuelas, las hermandades de compañeros constructores del camino de las estrellas recogieron el testigo. Y con toda la ritualística con la que ellos habían dado grados a los aprendices de oficio, desde albañil hasta arquitecto, fundaron toda la ritualística que hoy conocemos, quien la conoce, de la masonería. Uno de cuyos grados, más allá del grado 23, es el de caballero templario. Los constructores poseían grandes conocimientos astronómicos, heredados también de la escuela de los druidas y de sus antepasados más remotos, los compañeros de Horus, padres de las pirámides egipcias. Mucho de este saber privilegiado y ancestral queda bajo las coordenadas, el número, la disposición frente a las estrellas que conforman la enigmática arquitectura de los edificios cristianos, o bajo las marcas compañeriles de los muros de los edificios religiosos, o de las tumbas, marcas que nos dejan solo intuir un lenguaje secreto reservado a los iniciados de esta especie de secta gremial. En Noya, la ciudad de la hija de Noé, está el cementerio iniciático de los maestros constructores de la piedra, donde dentro de ese precepto iniciático de grados de oficio de su fraternidad, cada uno de los aspirantes a arquitecto tenía que llegar hasta Noya, tallar en granito gallego su tumba, pasar una noche metido dentro de aquel sarcófago, que era una experiencia de muerte muy típica del final del Camino de Santiago, meditar aquella noche dentro del sarcófago y al día siguiente salir de allí, grabar su nombre y seguir hasta el final, hasta el mar, hasta la entrada en el agua, el dejar que pasen 12 olas sobre ti como los 12 meses de la gestación, dejar que la madre diosa de la vida y de las aguas te geste y te para de nuevo para tú volver a la playa como un niño, como un recién nacido, como un hombre nuevo, que es el signo de la renovación del camino. El camino en sí
es un camino interior, es un pasaje entero hacia el interior, hacia el templo de luz viva. Imbuidos en el mundo materialista de las ciudades, no nos encontramos con nosotros mismos. Y en este camino hay muchos espacios a lo largo del día, donde la soledad, el ambiente, la propia energía del camino hace que ese movimiento hacia el interior se efectúe más fácilmente. Para entrar en Galicia hay dos caminos. Hay un camino del esfuerzo, del sacrificio, de la ascesis, que es el camino del cristianismo y que pasa por Piedrafita, sube los montes para entrar en Galicia. Y hay un camino previo que llega al mismo sitio, llega a Finisterre también, como llegó Decio Bruto al frente de las legiones romanas. Y ese camino es el camino del placer, de la inteligencia, que es el camino que entra bordeando el Sil, que es donde estaba el oro. Los romanos también influyeron en la configuración del mito jacobeo. En el Bierzo se sitúan las médulas, minas de oro romanas que dan muestra de una época de esplendor que fue decayendo con las invasiones bárbaras. Los romanos eran un pueblo conquistador. Su águila imperial es la madre de todas las demás águilas que adornaron los escudos de los imperialismos europeos, sus hijos. Y como al águila, ellos tenían que llegar hasta lo más lejos, era su destino. Ellos fueron subiendo desde las tierras ya conquistadas y civilizadas y romanizadas por ellos del sur español, donde antes había estado Tartesos, y siguieron costeando y costeando en dirección a un país del que habían oído hablar, pero el que ninguno de ellos había estado aún, el país de los muertos, donde se acababa el mundo, Galicia. Los celtas, en su masiva emigración hacia el oeste, hacia el siglo IV a.C., también siguieron al sol hacia el umbral del más allá, al límite de la tierra conocida, donde solo podían existir seres divinos o monstruos nunca vistos. Bajo el auspicio de sus sacerdotes druidas, los celtas rendían culto a sus deidades reencarnadas en la naturaleza. Para celebrar sus rituales, elegían los lugares altos o con adecuadas energías telúricas donde se sintieran cerca de las estrellas y del cielo. La historia de los pueblos celtas es muy interesante porque probablemente vinieron de las estepas de Asia al norte de lo que es el Mar Negro y el Mar Caspio. Eran pueblos que habían aprendido a usar carros de caballo, hicieron una tremenda peregrinación buscando ¿qué? Buscando los extremos del mundo, buscando el Finisterre, buscando los Finisterres europeos, y así se vinieron en sus carros de caballos, cargados con sus enseres, con sus familias, buscando aquel lugar donde se acababan todas las tierras y estaba su paraíso mítico, que eran las islas de los bienaventurados. Y llegaron a las Rías Bajas y penetraron por la península de Morrazo hasta ese Cabo Finisterre Sur, que es el Cabo do Home, enfrente de Vigo, y desde allí, casi a un palmo de distancia, casi a una distancia en la que los más osados podrían intentar llegar hasta allí nadando, vieron las islas de los dioses, las ínsulas de Orum y las islas Cíes.
De la embestida celta hay también buenas muestras esparcidas a lo largo de la península ibérica. La mayoría se sitúan en lo alto de un monte, pues los castros eran fortificaciones defensivas. La cultura castreña del noroeste tiene personalidad propia, pero sus características se nos aparecen envueltas en la misma niebla que envuelve toda esa etapa final, en la que el camino se llena de mitos y sentimientos indescriptibles. El camino se torna mágico. Cuando nosotros hablamos de lo mágico, nos referimos a los magos. Y los magos surgen de una religión antigua que hubo en la Mesopotamia, más cerca del Irán, de lo que hoy es el Irán, en las montañas que separan lo que llamamos Oriente Medio del Cáucaso. Los magos probablemente son anteriores a lo que nosotros conocemos como las más antiguas civilizaciones mesopotámicas, las de los caldeos, los que construyeron zigurats, pirámides escalonadas, probablemente bastante antes de que los egipcios construyeran las suyas. ¿Y para qué construían eso? Pues dicen que eran observatorios astronómicos para mirar las estrellas. Hoy en día, colonizados por la electricidad, las estrellas ya no guían nuestros pasos. Pero pensemos en la importancia que tenían las constelaciones, cuando para ubicarse era preciso mirar al cielo. Para los hombres primitivos, igual que para los hombres actuales, las estrellas, el cosmos, todos esos fuegos lejanos, pero imperativos que presiden nuestras noches, que componen figuras geométricas extrañas, que cuando uno las lleva al papel dicen algo, cuando uno las transforma en geometría, en ecuaciones, dicen mucho más. Fueron fuente de información fundamental para los sabios antiguos. Las estrellas indicaban cuándo llegaban las lluvias, las estrellas indicaban cuándo se podía sembrar, las estrellas indicaban miles de cosas. A través de las estrellas, ellos, del estudio de las estrellas en sus zigurats, en sus observatorios astronómicos, ellos fueron elaborando todo un lenguaje que se correspondía el cielo con la tierra y que tenía también su dimensión psicológica, en lo que se refería a la psicología del ser humano. Ahí es que a través de la sabiduría astrológica de los caldeos, después nos fuimos acercando a otras astrologías más cercanas a la cultura occidental, entre ellas la astrología griega. En la mitología griega, los signos del zodíaco, es decir, las diferentes estaciones por las que va pasando el Sol en la Vía Láctea, alrededor de nosotros, se fueron resumiendo como campos en los que el Sol, que significa nuestra personalidad mayor, va asumiendo distintas facetas, distintas caras. Y en Aries, en la faceta Aries, el Sol se muestra como el emprendedor, es el comienzo del zodíaco, el impulso, el carnero que va hacia adelante. En la faceta Libra, él ya se muestra como el equilibrio, la balanza, el compensación entre los polos. En la etapa Escorpión profundiza, se va a los laberintos subterráneos del subconsciente, penetra en las partes más oscuras de sí mismo para enfrentarse con su sombra, para asimilarla, para convertir su flaqueza en fuerza, para poder elevarse, para que el escorpión se convierta en águila. Y así se va llegando a través de los signos del zodíaco a toda una iniciación por grados, por signos zodiacales, hasta llegar a la última, Acuario, donde todo se sintetiza. El camino jacobeo se construyó partiendo de la antigua ruta de las estrellas.
De ahí que también se ha llamado Camino de las Estrellas o Vía Láctea. Aunque hoy Vía Láctea sea el modo de designar a toda nuestra galaxia, antes hacía referencia a esa banda de hileras estrelladas que podemos ver extendiéndose a lo largo del cielo, sobre todo en las noches de verano despejadas. Esa banda lechosa que es la Vía Láctea ha guiado a todos los pueblos que a lo largo de los tiempos se desplazaron hacia los finisterres atlánticos. El Camino de las Estrellas sigue la dirección de la Vía Láctea, atravesando el norte de la península ibérica por el paralelo 42,5 aproximadamente. Una vía en la que encontramos abundantes elementos relacionados con el mundo celeste. Pero este antiguo eje sufrió sus transformaciones para adaptarse al institucionalizado camino medieval. Como sus antepasados, los constructores del camino jacobeo, clérigos, constructores, capataces, alquimistas o templarios, al elegir sus emplazamientos, conservaron lugares simbólicos de la antigua ruta de las estrellas. Muchos de estos lugares llevan aún el nombre de estrellas recordando ese camino astrológico. Pico de Estella, Lizarra, Compostela. El verdadero final del camino no es la ciudad compostelana, sino el mar. El símbolo del peregrino que el cristianismo asumió como propio es una concha, cuando Santiago, su puesto final del camino, es una ciudad sin mar. La concha jacobea, venera o vieira tiene un significado que antecede en Galicia a lo cristiano y que hace referencia al reino sagrado de las aguas. El agua tiene en la memoria de nuestro inconsciente colectivo el sentido de purificación, y la concha ha sido utilizada en diversas culturas a lo largo de los tiempos como elemento de culto. La concha es en el camino mágico la diosa madre que acoge al peregrino, el origen y el final, la muerte y la resurrección. El signo de la peregrinación es una vieira. Santiago es una ciudad interior. Las vieiras se recogen ¿dónde? En la playa, en el océano. Es allí a donde hay que ir. Y es allí, en ese océano, donde está la concentración mayor de megalitos, de jeroglifos, de laberintos, de restos de ese pasado que dejó por todas las costas atlánticas europeas y por otros lugares del mundo que también dan al mar, restos de las construcciones más impresionantes que se pueden hacer con piedra y sin tecnología. El megalítico en la península ibérica se puede situar entre 3000 a.C. y 1800 a.C. Dólmenes, menires y otras variantes de construcciones prehistóricas tenían un carácter sagrado que hoy nos resulta difícil concretar. Tampoco sabemos el porqué de la aparente interrelación entre los distintos focos dolménicos. Lo cierto es que la mayor cantidad de estas construcciones megalíticas se encuentran concentradas en las costas atlánticas europeas, aquellos finisterres a los que llegaron los pueblos antiguos, quizás siguiendo el recorrido del sol hacia el oeste. Aquel recuerdo de alguna manera prefiguró el camino precristiano de las estrellas, que era seguir la dirección del héroe solar de los pueblos antiguos, del dios principal del sol en su camino de este a oeste, en busca de conocimiento, en busca de un conocimiento que solamente se podía obtener tras la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo en las aguas de la mar que da vida a todo.
Y ese es el sentido más profundo, más antiguo, más subconsciente, más arquetípico del Camino de Santiago. Fisterra é un outro lugar máxico. Foi un lugar máxico antes da aparición do apóstolo. É un lugar máxico antes dos romanos. Fisterra é a fin do mundo. É unha luz especial e é un misterio especial. Quen chega ali estremecese diante daquele océano grandioso e hai que pensar o que imaginaban os antigos pensando que ali acababa o mundo, que había un xigantesco precipicio que conducía aos infernos. Desde el cabo, el peregrino del pasado observaba con respeto y cierto miedo la caída del sol. Rugiendo, imponente, se ofrecía a ser contemplado, como si la fuerza mítica de la costa de la muerte guardara un secreto al que muy pocos tenían acceso. Y es que donde el sol se pone, en el horizonte, se sitúa el final de todos los caminos. El ocaso es el final de todos los trayectos, como la muerte es la meta biológica de toda vida. Pero si en lo biológico la materia tiene la posibilidad de transformarse, el peregrino, como el alquimista, puede transformar su materia interior, su espíritu, a lo largo de este camino mágico. Todo esto que estamos hablando de los aspectos mitológicos, mágicos del Camino de Santiago, los aspectos históricos, los templarios, los alquimistas, son interesantes para los contadores de historias, son interesantes para los amantes de la literatura, son interesantes para captar el aspecto interesante, misterioso de la realidad. Pero lo verdaderamente importante del Camino de Santiago es que el Camino de Santiago, como cualquiera de los caminos de la vida, habla a cada persona en su propio lenguaje. El camino es suficientemente poderoso para que cualquiera que siga la ruta del sol desde su nacimiento hasta su muerte recorra ese mismo camino solar dentro de sí. Y si él es un peregrino atento, el camino habla claramente para él con todo lo que él está necesitando saber, y cuando vuelve a su patria, vuelve convertido en otra persona, en un caminante, en un guerrero, en una persona que enfrentará la vida de una manera más profunda, más intensa, más personal, más auténtica.